días. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, la maestría en estudios de género les da la más cordial bienvenida a esta presentación del libro La terapia familiar sistémica y la comunidad LGBT. Para ello se encuentra con nosotros el maestro Pedro Manuel Conde Flores, quien es director de nuestra Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología. Maestro, bienvenido. Buenos días. Asimismo, destaco la presencia de la doctora María Bermúdez, quien ella nos va a acompañar para comentar este libro, quien viene de la Universidad de Georgia, Estados Unidos. Bienvenida. Asimismo, le damos la bienvenida al maestro Fausto Gómez Lamont, quien es el autor de este libro, La terapia familiar sistémica y la comunidad LGTB. Bienvenido. Y también se encuentra con nosotros el doctor Cirilo Rivera García, quien es docente de la maestría, quien también comentará el libro. Bienvenido. También destaco la presencia del doctor Moisés Mecalco López, quien es coordinador de la maestría en Ciencias Sociales. Maestro, bienvenido. A continuación, le pido que nos dé las palabras de bienvenida a nuestro señor director, el maestro Pedro Manuel Conde Flores. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Agradezco la invitación de la doctora Edith Mendita para estar presente en este importante evento, sustancial diría yo, porque efectivamente toda producción académica, todo proceso de investigación y en el que efectivamente se muestra a través de un libro que está abierto no solo a la lectura, sino al análisis, a la generación de ideas al respecto, posiciones teóricas, discusiones teóricas que pueda generar, críticas, aportaciones en términos pues de los contenidos, y que efectivamente el hecho de presentar un libro no es solamente la generación del conocimiento que el autor genera, sino que nos invita a ser parte de la propagación de un conocer que puede efectivamente entender una realidad tan lacerante, tan crítica como la que tenemos en nuestro país y también en el mundo. Yo quiero en este sentido dar la más cordial bienvenida a la doctora María Bermúdez. Doctora, muy bienvenida, de la Universidad de Georgia, Estados Unidos, y es para la universidad, para la facultad y para la maestría en estudios de género. Un honor que esté usted presente. Muchas gracias. También destaco de manera sustancial al maestro Mario Fausto Gómez Lamont, autor del libro La terapia familiar sistémica y la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transexual. Un tema que hoy está en una situación importante en la discusión, en el terreno, pues en los que las relaciones sociales entre los individuos, las sociedades, los grupos, se va estableciendo. Además, una situación que no solamente nos invita a la intervención en ella a través de la terapia, sino que efectivamente, yo comentaba hace unos momentos, nos invita a la comprensión de las preferencias y orientaciones sexuales que las personas tienen el derecho de asumir. Y sin lugar a dudas también en términos pues de una sociedad todavía con fuertes resabios tradicionales en términos culturales que no aceptan estas circunstancias. Esta es una de las cuestiones esenciales que yo creo la lectura del libro nos puede mostrar. Nos puede mostrar porque sencillamente el hecho de que una persona sea gay, lesbiana, bisexual o transexual no deja de ser humano. Así de simple. Bueno, ya estoy comentando otras cosas. También agradezco la presencia de Cirilo Rivera García, doctor. Muchas gracias por su presencia, docente de la maestría en estudios de género. Y también destacar
la presencia siempre en términos pues de ser parte de la socialización de los distintos eventos académicos de la doctora Edith Mendieta, coordinadora de la maestría en estudios de género. Maestra, muchas gracias, y mi reconocimiento a la constante preocupación por parte suya y ocupación para que los eventos académicos sean constantes en el terreno de la maestría en estudios de género. Muchas felicidades, maestra. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento al maestro Mario Fausto Gómez Lamón por estar presente y presentarnos a la crítica abierta de los pensares, de los estudiantes, de los profesores que también nos acompañan y que efectivamente es la razón de ser de la universidad, ustedes. Pues bienvenidos, adelante y éxito en esta presentación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro señor director y le despedimos porque su agenda sigue complicada. Gracias. Bueno, pues vamos a darle a inicio a nuestra presentación de este interesante libro que tuvimos la oportunidad de leer, y quisiera hacer mención antes de iniciar los comentarios por parte de nuestros invitados, comentar que es un libro que nos permite la reflexión, que es un libro que está escrito por personas, gente joven específicamente, que se ha encargado de trabajar el tema de la terapia familiar sistémica y que nos hace ver esta parte del trabajo que se realiza en la terapia, ¿no? No solamente con las personas heterosexuales, sino qué pasa con el resto de estas otras personas de la comunidad, ¿no? Un poquito ayer trabajábamos el tema con mis estudiantes, que veo que aquí están, entonces creo que puede quedar un poco más claro ahorita los comentarios que hagan nuestros ponentes. Entonces, el libro permite, decía Fausto, nos libera de esta ceguera, ¿no? Poder debatir entre estos conceptos que habla de raza, género, orientación sexual, clase social, que vienen o perviven de forma dominante en lo social y en lo clínico, y como agentes de ceguera justamente no nos deja ver más allá, ¿no?, de este ejercicio profesional. Entonces el libro es muy didáctico, muy ameno, yo digo, se lo pueden leer en un día, está muy interesante, así como vas avanzando en los capitulados, vas queriendo saber más y más y más. Digo, es escrito por gente joven, gente con este nuevo reto de romper todos los esquemas tradicionales y decir, vamos a explorar qué pasa más allá, ¿no? Qué pasa sobre todo con la terapia familiar sistémica. El libro también lo coordina Fausto Gómez Lamón junto con Aura Silvia Aragón, que nos presenta una compilación de varios artículos, entre los que podemos destacar alguno como es el de Ulises Herón, que cuestiona sobre todo el privilegio de ser terapeuta, ¿no? Cómo nos posicionamos en este papel terapeutas en relación al trabajo que nosotros desarrollamos, y de cierta manera también analiza en ese capítulo el concepto de interseccionalidad, ¿no? Concepto que hace movible o hace cuestionar determinadas categorías que presentaba también en el primer capítulo Fausto. También podemos encontrar en un siguiente capítulo cómo dentro de la terapia familiar se ha dejado de abordar el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que son categorías que son abordadas por Sofía Hernández también dentro del contenido del libro, y entonces trabajar los derechos sexuales y reproductivos forma parte importante de los derechos humanos de las personas. Y como terapeutas se tiene que integrar esta visión específica del trabajo, porque finalmente si no hablamos, no tocamos, es decir, no reconocemos el derecho de las personas, ¿no? También podemos encontrar dentro del libro
Algunas ausencias que retoma también Fausto junto con Liliana Reveles, donde ellos nos muestran que el tema de la diversidad ha pasado muchas veces desapercibido dentro de las currículas de formación académica, ¿no? Quisiera compartir aquí en el caso de la facultad específicamente, tenemos chicos aquí de psicología, algunos de psicoterapia, pero también dentro de trabajo social y sociología, que son las 4 programas académicos, se llevan materias de género, donde se aborda el tema de la diversidad. También hay materias sobre sexualidad, entonces se tocan esos temas, ¿no? Y finalmente creo que es importante llevar este proceso formativo. Yo les decía a los chicos, digo, bueno, finalmente ustedes a partir del quinto semestre tendrán que elegir como hacia dónde se van, a lo educativo, a lo clínico, a lo social, pero sí tienen que tocar como esta parte de los temas, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante lo que señala Fausto en relación a hacer visible dentro de las currículas este tema de la diversidad, ¿no? Y hacer visible también a esta comunidad LGBT dentro de los artículos de la disciplina, también que ellos hacen una revisión y a partir de ello hacen propuestas de intervención. Asimismo, también Fausto y Aura Silva, también destacan otro concepto clave que ayer en la sesión de conversatorio que tuvimos oportunidad de trabajar con Fausto, hablaba de este concepto de la discriminación, que evidencia el texto en relación a esta comunidad, ¿no? A esta población, no tan solo en la parte social, cómo se ve esta discriminación, sino también desde la parte clínica, ¿no? Desde la parte de la terapia. Lo que en este sentido, varios grupos de terapeutas familiares de esta nueva generación, que en este caso son los que nos presentan estos artículos en el libro, han roto, yo les decía, estas barreras para poder hacer una nueva teorización y poder presentar nuevas propuestas para combatir el tema de la discriminación en la práctica clínica. Y creo que este libro nos puede aportar mucho, ¿no? Sobre todo a ustedes chicos desde su formación, sobre los temas. Les digo, es un libro muy digerible, muy llamativo. Me gusta el diseño y los colores, no sé si fue propuesta tuya, pero el libro es muy ameno, ¿no? Entonces muy recomendable. Ojalá ahorita que después de la presentación podamos decir el link y poderlo descargar. Esa es otra de las ventajas, que en el APA lo podemos ver y ir leyendo en el transcurso del camino, y es muy funcional para lo que nosotros podamos desarrollar. Pues sin más preámbulo, le vamos a dar la palabra al doctor Cirilo Rivera García, quien es doctor en investigación e innovación educativa, es docente también de nuestra maestría en estudios de género, y la línea de investigación que él trabaja es educación, género, masculinidades y violencia. Entonces le vamos a pedir al doctor Cirilo que nos haga comentarios en relación al libro. Hola, buenos días a todos y a todas. Antes que nada, gracias a la doctora Henrietta Mendieta, siempre nos convoca a repensarnos y reflexionar desde diferentes aristas. Agradecerle siempre también la confianza que nos brinda. Mi querido Fausto, gracias Fausto por haber aceptado la invitación. Sí fue difícil coincidir en fechas, pero bueno, afortunadamente todo es posible. Pero además, cuando coincidimos en la fecha y tú nos decías, ¿sabes qué? Oigan, es que va a estar la doctora María Bermúdez, por favor, no, y me parece maravilloso y atinado, y también a la doctora, gracias por la apertura y sobre todo este acompañamiento que me parece que nos van a compartir ambos, que yo les decía, venimos en el carro y les digo, mejor hablen ustedes, yo les puedo dar mi percepción del texto, pero bueno, como buen trabajo académico, pues nos toca también compartir algunas cosas. Bueno, voy a iniciar la reflexión sobre este libro que me parece una leída de un buen café, ¿no? Y que nos va a ayudar también a reflexionar sobre los pretextos que tenemos. Y por pretexto no estoy hablando de algo como una justificación
reflexión, sino una lectura previa que tengo de un texto desde lo personal a lo político, como el feminismo lo ha comentado. La terapia familiar sistémica y la comunidad LGBT+ o más, ¿no? Este trabajo que coordina Fausto lo voy a poner como en estos misterios, ¿no? Como el modelo liberal y económico y conservador pues está dando muchas cosas, pues usemos los misterios que también ellos usan para la reflexión. Primer misterio, miramos. ¿Qué miramos cuando leemos un texto desde la psicología y la psicoterapia? En los capítulos que ya nos han comentado la doctora Edith, si bien es cierto, nos ponen en una categoría de poder y privilegio, es decir, ¿qué privilegio tengo yo de al haber sido educado, formado, transitado, relacionándome desde la heteronorma? ¿Qué es este privilegio que a mí me permite tener acceso a textos, a libros de psicología, de psicoterapia montados en un proceso histórico, cultural, donde solamente se miraba un sistema binario? Este primer misterio de miramos, ¿qué miramos cuando leo un texto de psicología? ¿A quiénes estoy recurriendo? ¿Con qué tipo de población estoy mirando? Nosotros vivimos en un contexto latinoamericano. ¿Cómo traemos este montaje del modelo económico también montado en un texto científico que nos dicen que es la única o son de las pocas opciones dependiendo de la corriente terapéutica? En este caso, la terapia familiar sistémica, que ayer Fausto nos vino a desmontar muchas cosas muy importantes. Segundo misterio, nos cegamos, y esto lo retomo de Fausto del día de ayer. ¿Qué nos cega entonces a partir de esto que miramos? ¿A quién vemos como usuario o usuaria en el proceso terapéutico? Y esto nos ayuda y nos invita a uno de los capítulos que nos habla en que estos derechos sexuales, derechos reproductivos, derechos de identidades, ¿cómo miramos desde el proceso terapéutico? Yo estudié psicología y les comentaba, o sea, a mí yo era así como, pues la corriente va para acá y ahora yo quiero ser esto. La corriente ahora va para allá, pero yo quiero ser esto, porque finalmente era lo que a mí era el referente que tenía en la facultad de psicología cuando estudié. Y entonces yo me pregunto, entonces, ¿cómo en este tránsito nos cegamos? Y en este segundo capítulo, si algo que no nos enseñan son los derechos sexuales, los derechos a las identidades, a la diversidad, y eso a veces como terapeutas o como psicólogos y psicólogas nos enfrenta a creer que alguien está en duda de su orientación. Y eso muchas veces violentamos entonces en este derecho del otro, de la otra, a vivirse en su sexualidad. El tercer misterio es detenernos y de aquí retomo un poco el concepto de Pierre Bourdieu desde el hábitus, es decir, cuando nos detenemos, ¿qué hacemos? ¿Cómo miramos? ¿Cómo practicamos? ¿Cómo nos formamos y cómo nos configuramos? Si esto es este hábitus del terapeuta desde una visión heteronormada, el capítulo tercero nos va a invitar a ver esa ideología heterosexista en el currículum, porque también cómo me configura a partir de lo que estudio. Entonces, ¿cómo se configura mi hábitus como terapeuta? Y creo que eso es algo muy valioso de este texto, porque nos va llevando a discutir y a reflexionarnos. Entonces hay que detenernos, me parece. Detenernos no para convencerme porque así dice ahora toda la línea, no, detenerme desde el proceso personal. El feminismo lo ha dicho, lo personal es político. En tanto, si es político, ¿cuál es mi postura política también como terapeuta? Ayer Fausto también nos acudió mucho con la clase, como con Haraway, es decir, soy este sujeto, este cyborg, entonces este cyborg también ¿cómo vendrá ahora? Siguiente misterio. Perdón, me emociono y me pongo nervioso también. ¿Es posible reabrirnos? Es decir, reabrirnos en qué sentido, en otras lecturas, en otras miradas, porque si venimos de una ceguera y no nos detenemos para la reflexión, pero también cómo reabrimos esta posibilidad de diálogo, una posibilidad también conmigo. Yo recuerdo cuando alguien decía, oye, pero a lo mejor está dudoso de su orientación porque está de moda salir del closet. Digo, perdón, ellos no salen del closet por moda. Y no todos ni todas salen del closet, porque no es posible mientras hay una violencia por la diferencia. Y entonces me parece que el capítulo 4 nos invita entonces ahora esta condición actual de las investigaciones. ¿Qué se está reabriendo para la nueva posibilidad? ¿Qué se está reabriendo para vernos y mirarnos, sentirnos, para transformar estas prácticas cotidianas? Y bueno, esto. Siguiente misterio.
así como la chica bola grande. Reflexionarnos desde las condiciones. Y entonces, ahora también la reflexión nos invita en el capítulo 5 a entender y comprender esas discriminaciones que se viven desde lo cotidiano, en el aula, en los espacios públicos, como un chico o una chica que está transitando por esta apertura, reconocerse desde su orientación. Muchas veces hay unas formas de violencia, pero la otra es, ¿qué voy a hacer si soy docente? ¿Qué voy a hacer si soy terapeuta? ¿Qué voy a hacer si soy hermano? ¿Qué voy a hacer si soy amigo? Entonces, reflexionar para esta transición. Ahora sí, último misterio. Observarnos y sentir. Los siguientes capítulos nos van llevando ya hacia caminos donde hay una apertura, donde también algo que sí es importante, y eso lo han dicho unas amigas, y creo que María Antón, y bueno, aparte que me gusta conocerla y somos amigos de Facebook, por lo menos también, hace visible a quienes son invisibles. Siempre que hablamos de la comunidad LGBTI+, las lesbianas no son visibles. Y eso sí es algo que nos tendría que generar nuevos caminos, nuevos retos. Ellas son las que están en las marchas y de repente les dicen, sí compañeras, ahorita discutimos, pero ahorita van ustedes. En el quehacer terapéutico, ¿desde dónde lo estoy mirando? ¿Desde dónde lo estoy sintiendo? ¿Desde dónde lo estoy reflexionando? ¿Desde dónde lo estoy posicionando? Y las mujeres lesbianas muchas veces son relegadas de estos espacios. O sea, no es una sola discriminación, puede ser dobles, triples y cuádruples. Y entonces ahora, desde el quehacer terapéutico, no estaré también haciendo relegando este espacio. Y bueno, de aquí más adelante ya vienen algunas propuestas ya reflexivas desde la acción, y me parece que esto sí nos permite este texto. Por lo tanto, el modelo conservador, los modelos conservadores, muchas veces nos da miedo trastocar estos temas, y creo que es una excelente provocación sobre todo para generar nuevas resistencias y nuevos cambios en el aspecto de la terapia familiar. Muchas gracias. Pues interesantes misterios que nos acaba de presentar el doctor Cirilo en relación a la temática, y bueno, le vamos a dar paso a nuestro querido Fausto Gómez Damón para que nos comente un poquito más a profundidad acerca de este libro, y a continuación mencionaremos datos generales de él. Es licenciado en Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, especialista y maestro en Medicina Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. Tiene la maestría en Psicoterapia Familiar Sistémica por la Universidad del Valle de México. Hizo estancias de investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz con los temas de trastorno de ansiedad y trastornos de la conducta alimentaria asociados a la violencia de género. En el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, su investigación giró en torno a la bioética y el suicidio en jóvenes LGBT. Ha sido consultor por la Organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, y para el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, formando parte del grupo de trabajo para la activación de la alerta de género en el estado de Puebla. Tuvo intervenciones en el Senado de la República acompañando la iniciativa de ley contra las terapias de conversión. Actualmente es profesor definitivo en carrera de Psicología del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la FES Iztacala de la UNAM, así como profesor invitado en el posgrado de Medicina Familiar en la Facultad de Medicina de la UNAM. Es consultor para la Oficina de la Abogada General de la UNAM y para la Oficina de Naciones Unidas contra Drogas y Delito, habiendo colaborado en la elaboración de la guía Nada Cura. Es responsable del colectivo de estudios de género del Sistema de la Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM FES Iztacala. Fausto, pues bienvenido y estamos muy dispuestos a escucharte. Pues para mí es un honor estar aquí. Muchas gracias, doctora Edith. Gracias, doctor Cirilo, María Bermúdez, qué gusto que está aquí compartiendo el espacio con nosotros.
El libro, básicamente, lo que trata de hacer es llevar a cabo una serie de reflexiones performativas. ¿A qué nos referimos con eso? De entender cuáles son las ausencias y las omisiones que han habido dentro de esta práctica específica que consideramos que es la terapia familiar, que de hecho hay unas, digamos, pequeñas confesiones de las cuales aparece. En realidad no queríamos llamarlo terapia familiar, queríamos llamarlo que fuese terapia sistémica, dada que la categoría familia nos era una categoría campana que no cubría todos los requisitos, por así decirlo, de lo que queremos darle al tratamiento de las categorías, ¿no? Porque aquí las categorías importan. Celia Morós nos dice que conceptualizar es politizar. Si se conceptualiza mal, se politiza mal. Entonces, aquí una cuestión con el editor era, bueno, es que tienen que llamarlo terapia familiar, porque lo contrario, nadie los va a leer, van a decir, pues qué rareza, ¿no? De decir una terapia sistémica, ¿y dónde estaba lo familiar? Entonces ahí las tensiones aparecen desde un inicio, ¿no? Los colores, les compartía, ¿no? No podemos desapegarnos de que las autoras, porque este es un trabajo colectivo, es un trabajo... Ah, sí, los colores. Ahí está. Los colores que hacen alusión también al movimiento feminista, que ha acompañado también a la academia LGBT o a los estudios queer, a los estudios maricas, los estudios bolleras. Entonces ha sido importante reconocer simbólicamente a qué nos referimos con las cosas, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de una terapia familiar sistémica y la comunidad LGBT, porque también había otro principio ahí que poníamos el y la, no con la, digamos, con la articulación argumental de por o en o intervenciones de, sino que considerar que estamos en un punto que aún sigue separada la terapia familiar sistémica de la comunidad LGBT. Y quisiera darles como un acompañamiento visual, porque luego una de mis carreras frustradas fue diseño, entonces les tengo como una pequeña preparación de PowerPoint para generar también un diálogo argumental con respecto a esto, porque también otra de las cosas, tuvimos un asesoramiento por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, porque queríamos llevar una reflexión de justicia social que no la íbamos a encontrar en los textos tradicionales. Teníamos que meternos inmediatamente a considerar cuáles son las injusticias y de qué manera se nombran y cómo se trabajan, ¿no? Entonces no sé quién me pueda ayudar con la presentación que le dé. Ya. Pues ahí va, bueno, en lo que aparece. Les voy comentando. El libro también está escrito por autoras que son terapeutas y también pertenecen a la comunidad LGBT, porque eso no lo veíamos cercano. Veíamos que en México la mayoría de las autoras pues pertenecen a una clase social específica, a una construcción retórica muy específica. Entonces, lo que fue importante para nosotras fue precisamente en el colectivo Estudios de Género lograr una argumentación con diversas autoras que se vivan desde la diversidad sexual. De hecho, Sofía Fernández, ella es una terapeuta trans, y uno de los debates que nos llevábamos todo el tiempo era, a ver, si queremos ser incluyentes y ser coherentes en nuestro trabajo, sobre todo desde una mirada crítica y feminista, teníamos que tomar en cuenta los testimonios de las personas que lo trabajan y lo viven a diario. Entonces era importante hacer visible que hay terapeutas sistémicas y que son personas trans, pero que al momento de armar la convocatoria no encontramos a ninguno. Y eso nos está diciendo algo importante dentro del campo, que son las brechas de desigualdad. Son las brechas que impiden que una persona que tiene estas características psicológicas, emocionales, que vive una orientación y una identidad de género que no va de acuerdo con la que se le asignó, pueda llegar a ser terapeuta, porque sabemos que aquí en México una de las condiciones es tener un posgrado, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay unas brechas que impiden que una persona trans incluso construya su identidad y su perfil profesional para ser terapeuta, porque una de las limitantes también es ahí. Cuando esta persona trans esté atendiendo a un paciente, a una consultante, la persona va a seguir con su terapeuta trans, dado que tenemos una población que es transfóbica,
Entonces somos limitantes y que en la literatura lo que vamos a encontrar es de que hay poca adherencia al tratamiento, pero la culpa es unidireccional hacia el paciente y nunca está hablando de una relación que pueda haber del mismo consultante hacia su terapeuta que se vive en esa identidad, ¿no? Entonces los posicionamientos son importantes. Entonces acá en la presentación les voy a dar como un pequeño recorrido argumental. ¿Por qué digo argumental? Porque dentro del marco jurídico aquí no nos interesa convencer a la gente. Aquí queremos presentar nuestra argumentación. Y nuestra argumentación inicia desde que cambiamos el paradigma al 180 grados, de 80 grados. Perdón, ya estaba en otra unidad métrica. Dejamos de andar proliferando y citando al señor Bateson y cambiamos a una teórica, una filósofa de la ciencia que es Donna Haraway. Entonces, con este texto que nos brinda una epistemología crítica desde los estudios feministas, empezamos a preguntarnos, bueno, pues qué textos existen que argumenten desde esta mirada. Entonces, uno de los textos que se ha traducido al español, que es el más conocido, La Red Invisible, que en su prólogo fue interesantísimo encontrar que las autoras decían, tenemos miedo de denunciarnos públicamente que somos terapeutas y somos feministas. Entonces, aquí no nos vamos a nombrar desde ahí y vamos a tener esta estrategia ocultando el título y vamos a llamarlo La Red Invisible. Y ya después, cuando lo abran y ya lo hayan comprado, se van a dar cuenta que es feminista, ¿no? Entonces, había como toda esta forma de protección hacia su posicionamiento, porque estamos hablando de 1980, en la cual precisamente se publica el libro. Otras autoras, y ese tal vez sea nuestro interés, ¿no? Otras autoras que las leen, crean ese libro que se llama Terapia Familiar Feminista, y ellas dicen, nosotros nos vamos a nombrar desde ahí porque ustedes no pudieron. Entonces queremos reconocer que tiene que haber una solidaridad, una sororidad con respecto a nuestras compañeras y solidarizarse con esos miedos interseccionales. Luego entonces empieza a haber un journal de Feminist Therapy y si quieres darle un poquito más rápido, van a aparecer los otros libritos, de los cuales fueron nuestra fuente de consulta. Aparecen estos otros textos que nos parecieron emblemáticos, ¿no? La terapia familiar feminista como un acto político, el entrenamiento en terapia familiar, y ya los más actuales, que son que precisamente que una compañera de la Universidad de Guadalajara primero me manda estos dos textos. Yo no sabía que trabajabas con Teresa Maslow, por eso me pareció importantísimo lograr como un diálogo de qué lectura le estamos dando precisamente a lo que nos está aportando, ¿no? Luego, una historiadora de la terapia familiar que se llama Peggy McIntosh, porque luego aquí en México nos quedamos con Lynn Hoffman, y Lynn Hoffman la queremos mucho, pero se quedó en una época muy específica, ¿no? Y ella hace un recuento importante que ella dice, a ver, en el proceso de tener un cambio de mirada en el proceso terapéutico hay que ver primero estas 5 fases que ella propone, desde sus cegueras también. Hay ausencias, después históricamente cómo se responde a esas ausencias haciendo la inclusión de lo políticamente correcto, por eso existen journals de investigación que tocan el tema. Luego una fase 3 de una reconsideración, que ya empiezan a articular estrategias que incluyen lo LGBT en la terapia de pareja y familiar, pero hay una fase necesaria que está ahí, que es la transformación radical, que es la que nos enuncia que es necesario hacer activismo. Y el activismo no es hacer política con P pequeña, que algunos terapeutas dicen, no, pues yo hago activismo desde mi consultorio. Pues qué chido, ¿no? A ello se refiere a que tengamos un posicionamiento con respecto a la interrupción legal del embarazo, el matrimonio igualitario, lo que es la objeción de conciencia, en tener presente cuáles son estos procesos jurídicos que afectan directamente a la praxis de él o la terapeuta. Luego entonces, ahora sí ahí viene la condicional, que nos lo diría una académica que yo aprecio muchísimo y admiro, que es Siobhan Guerrero, una académica trans de la UNAM, que dice, sí, solo sí se reconsideran estos procesos políticos e históricos, podemos tener una reescritura que salga de la reproducción de la ternura. Entonces yo quisiera como quedarme aquí para poder iniciar como un diálogo. Entonces, no sé qué piensas. Realmente no sé qué más decir, porque mis colegas lo han dicho todo, de veras. Uno primero
primero quiero decir que agradezco muchísimo de estar aquí con ustedes. Siempre para mí ha sido un sueño, es un sueño realizado estar aquí, de veras. Soy originalmente de Honduras, pero criada en Estados Unidos. Entonces yo vengo de la perspectiva de mujer, de latina, de bicultural. Me ubico en esos espacios de la conciencia crítica, ¿verdad? De querer entender estas perspectivas, especialmente perspectivas donde las personas se sienten en posiciones de poder o de opresión. Pero yo digo, para mí a veces se me hace un poco difícil expresarme en español, pero yo sé que Fausto me va a ayudar. Pero todo mi trabajo de terapia familiar es al punto de feminista. Soy terapeuta feminista, investigadora feminista, mamá feminista, esposa feminista, hermana feminista. Todo es parte de mi ser, ¿verdad? De la igualdad y de ver a otras personas con dignidad y respeto, especialmente viendo personas con diferentes posiciones, niveles sociales, ¿verdad? Considerando todos los conocimientos de personas que realmente, como me dijo nuestra colega, que no tienen el privilegio como nosotros de estudiar, personas de bajos recursos, y nosotros tenemos este texto tan increíble. Y cuando lo leí, le dije a Fausto, le dije, es tan completo, no sé qué más agregarle. Siempre se puede tener un segundo volumen, un tercer volumen, pero la manera en que yo veo este libro es un acto de resistencia, y eso es importante. Y lo que yo les quiero ayudar a entender es que yo pienso que todos nosotras en este cuarto, todos nosotros tenemos nuestros actos de resistencia en nuestras vidas, y a lo mejor no se publican, y a lo mejor otros no van a saber de cuáles son sus actos de resistencia. Yo digo actos hacia la opresión, a la discriminación, a la inigualdad, a la violencia. Y yo digo, todos nosotros hacemos pienso yo realmente como terapeuta basada en las fortalezas de las personas y de las familias y las sociedades. Estoy segurísima que todos nosotros estamos haciendo nuestra parte y tenemos nuestras maneras de resistencia. La diferencia es que a veces no estamos tan conscientes de cómo lo hacemos día a día, pero estoy segura que lo hacemos. Entonces para mí es como una invitación de seguir analizando cuáles son mis actos de resistencia así a la injusticia, ¿verdad? Y la terapia, nuestro campo es terapia familiar sistémica, pero ustedes tienen otros campos, y ustedes, me imagino, que van a usar estas ideas y usar estas ideas en sus campos de sus profesiones, pero también en sus vidas personales. Y eso para mí significa mucho, porque es una invitación hacia un punto crítica, y a veces personas no entienden lo que es lo crítico. Y al principio yo dije, ¿qué es una perspectiva crítica? Y una perspectiva crítica no es criticar, pero es de analizar de una manera más profunda de cuestiones de género, de sexo oriental, orientación sexual, de la raza, de nacionalidad. En los Estados Unidos, de las personas documentadas, indocumentadas, ¿verdad? Diferentes niveles. Entonces, eso para mí, esa perspectiva crítica es esencial en la terapia narrativa y en la terapia familiar y de todas las terapias que manejamos, pero en nuestras vidas. Y con esto quiero dejar con eso, porque si lo político es personal y lo personal es político, tenemos que todos los días ver cómo estoy actuando. ¿Estoy yo promoviendo la heteronormalidad? ¿Estoy yo con mis acciones, en mis palabras que uso, en mi manera de pensar, promoviendo estas ideas que causan acciones opresivas en otras personas, ¿verdad? Que no tienen nuestros privilegios. Entonces, con eso voy a dejar también y abrir el espacio más como un diálogo. Y también los invitamos también que participen si tienen preguntas en nuestro diálogo o quieren hacer comentarios también, ¿verdad?, del libro. Estoy curiosa, ¿quién ha leído el libro? ¿Quién no ha leído todavía? Todavía no han leído. Entonces sería lindo regresar a otro punto y una vez que ya lo han leído, quisiera entrar en sus clases, ¿verdad? Y escucharlos también hablar del libro y cómo los impactó, pero estoy seguro que los va a impactar como la manera que los impactó
importante, porque además te aventé luego. Está bien. Y quisiera tener la oportunidad de leer su extracto curricular para que podamos iniciar desde dónde miramos las cosas, desde dónde incluso comenzamos como este diálogo, porque una de nuestras revisoras, la doctora Tania Rocha Sánchez, ella que es tanto amiga mía como tutora, ella me decía, bueno, es que tienes que buscarte a alguien que esté trabajando estos temas, porque tal vez aquí en México no los encuentres. Entonces, ella es quien de alguna manera me motiva nuestros diálogos que hemos tenido para los proyectos. Entonces, la doctora María Bermúdez es profesora en la Universidad de Georgia, en los Estados Unidos, en el Departamento de Desarrollo Humano y Ciencia de la Familia. Ella es profesora investigadora del programa de PhD de terapia familiar y de parejas y tiene más de 50 publicaciones profesionales y más de 100 presentaciones profesionales a niveles internacional y nacional. Y acaba de publicar un libro que, por cierto, me lo regaló y está súper bonito. También quiero leerlo. Socioculturality, Atoned Family Therapy, ayúdame. Es que lo pude decir en español. A ver, Me tenés que ayudar a traducirlo en español. vamos a traducirlo porque en inglés luego se queda ahí atorado. Pero es un libro sobre la sociocultural, temas, perspectivas críticas hacia la terapia familiar. Desde lo sociocultural, eso sí me queda súper claro, ¿no? Y estos estudios se enfocan en las fortalezas de las familias hispanas inmigrantes en los Estados Unidos. Además de que he tenido oportunidad de leerte en temas LGBT, no porque pensaba que mucho tu línea era feminista y de personas migrantes. Entonces, una de las preguntas que precisamente, como para iniciar también el diálogo con ustedes, con todos, el decir, bueno, ¿en qué momento uno puede empezar a realizar una crítica con respecto al espacio terapéutico? Y una de las cosas en las que creo que coincidimos, y si me ayudan con la diapositiva, es con hacer la lectura sobre la interseccionalidad, ¿no? Que para quienes no hayan precisamente leído el libro, les facilito precisamente como esta imagen. Esta académica es Kimberly Crenshaw, que es una académica que desarrolló esta propuesta. Así que hasta ahí, porque si no se cambia de diapositiva, ándale, gracias. Ya ves, cambió. Ese es otro señor que ya después lo analizamos, pero que Kimberly Crenshaw ha movido áreas de salud, como por ejemplo epidemiología crítica, para contemplar qué es lo que está pasando con las poblaciones, estar hablando acerca de las interseccionalidades, ¿no? Estas experiencias de vida que deben de verse no como vectores, es decir, que si yo soy una persona blanca, judía, pues entonces ya no tengo acceso a espacios comunitarios indígenas. No se trata de ese tipo de lectura, porque muchas veces ese sesgo ha aparecido, sobre todo cuando leemos epidemiología crítica, que parecía que su análisis, que lo retoman para analizar el proceso salud, enfermedad y muerte de las personas, es leído como vectores. Acá una de las cosas que nos recomienda Siobhan Guerrero es hablar acerca de las reflexiones de las experiencias de vida. De hecho, tú te presentaste desde tus intersecciones, es decir, es que soy una mujer migrante, soy una mujer que estudia tales características poblacionales, ¿no? Que en mi caso sería que soy un hombre, una persona cis, homosexual, y parto de estas cegueras, y además que vengo de la Ciudad de México. ¿Qué les puedo hablar yo de Tlaxcala, por ejemplo? Entonces, esas son las cegueras de las cuales me limitan y que son comprensibles para poder realizar un diálogo, ¿no? Pero no sé qué considerarías tú para hablar de la terapia desde una mirada interseccional. No, a través de la terapia familiar yo digo, estamos hablando de la terapia familiar, pero les invito para que ustedes también piensen estas ideas en sus carreras, en sus contextos. Pero la interseccionalidad, siempre estoy consciente yo personalmente y los terapeutas por ejemplo, yo soy una persona soy blanca, ojos azules, y yo digo, y me crié como María Pérez, y soy de Honduras, pero la gente me ve en los Estados Unidos y me dicen, pero no pareces hondureña, y wow, de veras, sos latina, o me dicen, pero yo digo, la interseccionalidad es importante porque nosotros somos personas complejas, y entonces
como yo me presento ahorita en este contexto, no es la misma persona que se presenta en otro contexto, ¿me entienden? Entonces ustedes iguales son estudiantes, son profesores, son directores, profesionales, y sus interseccionalidades importa porque depende con quién estés, a veces vas a conectar con ciertos aspectos de su ser y otros no, y vamos a conectarnos, por ejemplo, nosotros de cierta manera, tal vez no de género, pero tal vez nuestros estudios, ¿verdad? O que los dos somos hispanos, pero hay otras maneras en nosotros que tenemos conexiones y desconexiones, pero la interseccionalidad es importante en sí, porque si no, vamos a ver a todas las personas como homogéneas, y no somos, ¿verdad? Somos bastante complejos. Entonces, la terapia familiar es importantísimo, porque si no tomamos el riesgo de generalizar, de pensar que los hombres son solo de una manera, o las mujeres solo son de una manera, pero no tenemos que respetar que entre nosotros mismos tenemos mucha diversidad entre nosotros como individuales. Y yo sé que ustedes los tienden, pero a veces siempre seguimos con las generalizaciones. Claro. Y en ese sentido estaba pensando inmediatamente en esta categoría que se emplea demasiado dentro de los espacios y contextos terapéuticos, y que muchas veces, al menos con mis estudiantes de medicina familiar, también se lo apropian, ¿no? La cuestión de empatía. O sea, pareciera que esta categoría es una categoría campana en el que tiene que caber toda esa relación entre ponerte en los zapatos. Entonces acá el reto con respecto a la interseccionalidad, lo que está diciendo, bueno, a ver, primero yo tengo que entender cuáles son mis privilegios y cuáles son las desventajas sociales de las cuales tengo una experiencia cruzada, una experiencia de vida, en las cuales puede generar una serie de temores de acercamiento y contacto con las y los consultantes. Por ejemplo, me sorprendían estos textos donde decían, bueno, es que probablemente una terapeuta afroamericana puede tener miedo de tener contacto con un consultante blanco, estadounidense, tal vez de una zona de Houston, donde hay una discriminación racial impresionante, y que eso en terapia no se observa en la supervisión, no en ese proceso de cuál es tu temor, porque se termina en una generalización de decir, bueno, es que es tu deber en esa relación. Si tienes miedos con este consultante, algo tienes que analizar tú, ¿no? O sea, como que tú tienes la bronca del racismo, ¿no? Cuando eres un cuerpo racializado, ¿no? Les compartía en el taller de ayer que la parte de ser visible para las minorías sexuales, las minorías raciales, minorías étnicas, se convierte en un tema de proximidad y distancia con respecto a los servicios de salud. Y se vuelven precisamente estas brechas importantes para comprender por qué las personas abandonan los tratamientos. Y que el discurso médico hegemónico ha construido esta categoría de poca adherencia al tratamiento para justificar el por qué se ha abandonado la intervención o la consultante sin mirar estas reflexiones interseccionales que nos atraviesan. Por eso me fue importante poner a Kimberly Crenshaw en el centro, para mirar cómo estas líneas atraviesan sus corporalidades y tienen experiencias simultáneas o tienen experiencias totalmente diversas, que no va a ser la misma que ella tenga como académica a una mujer afromexicana que apenas están reconociendo las comunidades afromexicanas y que estén cruzadas con una orientación sexual, una clase social muy específica, y que él o la terapeuta fue formada con esta familia en sus textos, hegemónica, blanca, de Estados Unidos o europea. Entonces, ¿qué reflexiones podría lograr, ¿no? Y nada más quería decirles, para seguir en el punto de la interseccionalidad, que cuando hacía como esta reflexión de, bueno, me quiero poner pues esta cosa que identifica como LGBT y demás, ¿no? Pues yo decía, bueno, porque estoy sintiendo incomodidad y siento miedo, porque hay lugares en los cuales se tiene que comprender los niveles de opresión y los niveles también de discriminación. Puebla y la Ciudad de México, en el reporte de derechos humanos que recién se dio, son los lugares más peligrosos para las personas LGBT. Entonces, si son los lugares más peligrosos, el enunciamiento es peligroso.
hace que la visibilidad se vuelva un espacio también de resistencia, se vuelve un espacio también confrontativo para quien observa y escucha, ¿no? Entonces, con eso nada, cierro esta como participación. Quisiera dar la otra diapositiva, por favor, y hablar un poco de lo que es el activismo y la psicología. Ya se... No sé qué pasó, se fue, se censuró. Bueno, y es aquí donde quisiera que compartamos un poco de las investigaciones. Este hombre se llama... No, es que pensé, Mauricio Clark. No, ese no lo... Ese es innombrable acá. Por ridículo. Se llama Charles Silverstein y es un terapeuta, de los primeros terapeutas que en los 70s él describe precisamente en este libro cómo se incorporó al activismo en términos de despatologizar la homosexualidad y cuáles eran las brechas y cómo eran las reuniones que se llevaban en la APA con personas que no eran de la diversidad sexual, hablando de las personas de la diversidad sexual. Entonces, acá la pregunta que yo te llamaría, sobre todo los textos que has escrito sobre diversidad sexual, ¿cuáles han sido los retos con tus estudiantes al momento de entrar en temas LGBT en psicología y específicamente en terapia familiar? Entonces, mis teorías que uso realmente son feministas, pero de decolonización también, estas ideas críticas, todas las teorías críticas, pero mis coautores también se identifican como LGBT, porque yo soy heterosexual, entonces para mí es como importantísimo que cuando yo estoy, por ejemplo, acabamos de publicar algo sobre el saliendo del closet para adolescentes hispanos en los Estados Unidos, y es decolonizing practices. Entonces, de verlo de la perspectiva de la decolonización. Para mí, mi coautor, Joshua Bow, es gay y es terapeuta familiar, feminista, y él dice, y narrativa también. Y entonces, es importante, como yo como autora, las personas con quien yo trabajo, es importante que ellos se identifican también, ¿verdad? Porque si no, yo estoy trabajando de esa perspectiva de como otra, como other, y estoy haciendo ese othering, que es como de ver la otra persona. Y lo que pasa en las ciencias sociales, el problema que tenemos, y estamos comentando eso en el carro, era que normalmente, si por ejemplo yo soy blanca, cisgénero, heterosexual, yo estoy estudiando un grupo, podría ser un grupo indígena, podría personas gay, podría ser un grupo lesbianas, lo que sea, cualquier grupo. En las ciencias sociales, un problema que tenemos es que uno se estudia, se supone que uno se siente que es una persona a un nivel superior, estudiando personas a nivel inferiores. Y entonces, eso es terrible, ¿verdad? Porque esas son perspectivas que son opresivas. Pero las personas sí todavía lo ven de esa manera. Una manera como feminista que yo puedo disminuir estas perspectivas que yo tengo una jerarquía más elevada que de veras debería de ser o es en verdad realmente, es que yo intento de bajar mi posición de poder lo más que pueda. Ustedes entienden eso porque estudian género, pero en mis publicaciones, en mis talleres, en mi consulta, yo uso mi poder en maneras en que tengo a veces que elevarlo como mujer cuando siento que me están oprimiendo, o a veces lo bajo cuando trabajo con personas que realmente representan grupos que están oprimidos. Y en mis publicaciones, con quien trabajo es importante, porque si yo como persona que tengo esta posición, tal vez lo pueden ver como superior, trabajando y estudiando estos grupos, como es un insulto también, porque yo no vivo esa experiencia, yo no entonces tengo que colaborar. Entonces esas son mis perspectivas, mis coautores también importan muchísimo. Buenísimo, porque en esa parte, y ya creo que ya con esto pasaríamos a las inquietudes, dudas, Sí, en general, ellos ¿no? quieren seguir comentando. Sí, porque
acá ya monopolizamos tanto Sí. el centro. Agarramos y dijimos, Que si ustedes tienen un comentario de lo que estamos haciendo nosotros. como la última diapositiva, y es la que se censura, no sé por qué se censura. Pero también hay que ver espacio para el tiempo. Sí, tenemos todo el tiempo. Porque empezamos a las 8. ¿Estamos bien? Ok. ¿Quién sabe qué le pasa? Me la censuran. Es que aparece una académica que se llama Marta Minow. Ahorita con lo que nos compartías, María, inmediatamente pensaba sobre lo que Marta Minow recomienda, y ahí es la parte de nuestra lectura para poder incorporar una mirada jurídica al proceso terapéutico, porque pareciera que el terapeuta no es ciudadano, o sea, que pareciera que sus prácticas están fuera de la ley, porque sus teorizaciones justifican y tienen una suerte de comprensión de lo que está ocurriendo, y que de hecho en la alerta de género nuestro abogado era el que nos andaba totalmente, vamos a ponerlo así como correteando, estaba supervisando que no hubiese una justificación o una psicologización del acto de la violencia. Y eso era porque no se reconocen en muchos procesos formativos qué es lo que está ocurriendo con el mundo de lo jurídico. Por eso la parte de los derechos sexuales y reproductivos. Ella menciona algo que es fundamental, que Marta Minow trabaja con el dilema de la diferencia. ¿Qué es lo que dice Marta Minow? Si, de hecho, ahí aparece, arriba, vente arriba. Es la 8, Ándeme, la diapositiva 8. la 8. Porfis. Ahí está, ok. Ella es Marta Minow, para que la conozcan. Lo que hace Marta es establecer una reflexión con respecto a esto que conocemos como el dilema de la diferencia. El dilema de la diferencia, y como bien María nos compartía, tiene que ver con esta idea de, a ver, ¿qué es lo que sucede? Yo, si no reconozco la diferencia, cometo un acto de discriminación. Es decir, si yo no reconozco esta diferencia interseccional en mi relación terapeuta-consultante, lo que puedo estar cometiendo es un acto de discriminación, ¿no? Porque no estoy viendo todos estos ejes de discriminación que está viviendo, no estoy comprendiendo que tal vez viene una comunidad difícil, que la supervivencia tiene unas condiciones que impiden que precisamente se adhiera al tratamiento. Entonces, cuando yo no miro eso, estoy cometiendo un acto de discriminación. Pero lo otro, dentro de ese dilema, es de que si yo me centro en la diferencia para explicar a esta persona, cometo un acto de discriminación. Por ejemplo, decir, bueno, es que probablemente las mujeres indígenas, pues les cuesta más trabajo, yo lo entiendo. Entonces, en esta actitud paternalista es donde se cometen estos actos de discriminación, porque nos centramos en esta diferencia que presenta la persona. Entonces, creo que con eso... ¿quieres ampliarlo? Sí, tengo ideas de eso, porque lo que está diciendo Fausto es importantísimo. En inglés también hay otro concepto que hablan de, especialmente con raza, porque allá se maneja mucho trabajo entre los blancos y negros y latinos. Entonces, hay un término que antes, en los 80s y en los 90s, hablaban de que era bueno ser ciega así a la raza, colorblind, ser ciega. Eso era como una perspectiva positiva. Pero lo que vimos es que la intención era positiva, es decir, no te voy a discriminar por tu raza, tu género, tu orientación sexual, pero el problema en eso es que no estábamos poniendo atención, como dice Teresa McDowell, no estábamos poniendo atención a las realidades materiales que son consecuencias de la discriminación. Entonces yo puedo decir, tengo buena intención. Yo no, como hombre, puedes decir, yo no te veo como mujer, yo te tengo respeto igual como cualquier ser humano. Pero si él no me ve como mujer, no va a entender que yo también he sufrido consecuencias de discriminación por ser mujer. Ahora, sufro un poco menos por mi posición social, profesional, pero realmente no, porque también en estas redes, también en estos campos de mi profesión, todavía siento la discriminación por ser mujer. Pero la intención es positiva porque me quiere ver, él está reconociendo, por ejemplo, que él es hombre a nivel social, tiene una posición superior a la mía, su intención es positiva,
pero el daño, lo que dice Fausto, es el daño que puede cometer actos de discriminación porque no está considerando cómo yo camino y vivo en este mundo. Personas que representen grupos a niveles sociales diferentes o discriminadas, ¿verdad? Y eso es ampliar lo que estás diciendo. Muchas gracias, María. Yo creo que aquí valdría la pena también retomar la participación ahora de ustedes. Sí. Ya monopolizamos demasiado el Sí, micrófono. y queremos saber lo que están pensando ustedes. Pues son como sus dudas, sus cegueras, dificultades que incluso lo pueden llevar dentro de la misma práctica, porque la idea sí fue un tanto expositiva, un poquito más dialógica, pero acá también la idea es generar las dudas que tengan, ¿no? Entonces, no sé quién Preguntas, análisis, reflexión. ¿Quién dice yo? Pienso que está diciendo, es sábado, tengo hambre, estoy cansada, quiero estar en la cama. Allá, profesor. Pues, buenas. Le paso lo puedes pasar también. Gracias. Buenas tardes. Pues quisiera agradecer la invitación. Yo formo parte del cuerpo docente de la licenciatura en Psicología aquí en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El motivo de tomar la voz y tomar el micrófono es para reconocer estos trabajos académicos como parte importante del proceso formativo y de consolidación de nuevas áreas de conocimiento y que vienen a fortalecer el proceso de desarrollo de la teoría en psicología desde diferentes ámbitos y desde diferentes aspectos que siguen siendo parte del trabajo cotidiano en la sociedad en la que vivimos. Entonces, yo quisiera preguntar cómo la mesa pudiera aportarnos a todos los asistentes esa perspectiva de género, cómo se encuentra desde su visión esta lucha conceptual entre machismo, feminismo, si esto nos invita a tener posturas radicales o la perspectiva de género nos lleva hacia dónde. Y también mi pregunta sería, específicamente como yo me desenvuelvo en el área educativa, la universidad, ¿cómo pudiera dar una orientación? Hay un caso en una escuela de aquí del municipio de Tlaxcala, en donde hay una familia, en donde hay un padre de familia que está en esta situación legal de transgénero. Entonces hay una situación de etiqueta y estigma social por esta condición o situación en la que se está desarrollando. Gracias. Vamos a acumular. Ok, 3 preguntas. ¿Alguien más? De este lado, Carlita. Soy una alumna de la licenciatura en Psicología y mi pregunta es, había mencionado que de acuerdo a la posición social y también el estatus de lo mismo, sufría una cantidad menor a nivel índice de discriminación. Sin embargo, también mencionó que se ha sentido de esta manera y mi pregunta es, ¿de qué manera o en qué factor es mayor discriminada a pesar de este estatus que tiene? Y cómo es que también por tener una posición quizás un poco a nivel jerárquico un poco menor, cómo se presenta a mayor índice esta misma problemática. ¿Una más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No?
haciendo, porque yo soy psicóloga, tengo pocos años de egresada y sí hago práctica terapéutica. Bueno, estoy como iniciando, pero estas cosas que ustedes mencionaban de las características, la interseccionalidad, sí están presentes en la práctica. Yo lo observo. El simple hecho de las características que yo tengo como persona, el ser mujer, pertenecer a una posición social, el tener ciertas características, obviamente impactan en la terapia. Yo lo observo. Y también esas características de los usuarios, de las usuarias que acuden, pues también digamos que forman parte o son importantes considerarlas en el proceso terapéutico. Yo no había tenido un acercamiento, sobre todo lo que mencionaba acerca de la literatura que se maneja, porque en mi formación académica, que no estamos hablando de ni siquiera 10 años que he convivido en mi formación académica, libros o materiales en relación a la terapia vista o considerando la comunidad diversa, no lo revisábamos, en ningún momento lo revisamos. Si había cuestiones que tenían que ver con género, era como una cuestión, pero bueno, si querían y quienes se interesaran. No era como que todos y que todas teníamos que revisar ese tipo de literatura. Entonces, sí me pongo a pensar que obviamente tenemos que considerar esto, las personas que se dedican, que nos dedicamos a la terapia, porque ¿dónde están? O no podemos invisibilizar a esta comunidad, a las personas que pertenecen a esta comunidad. Y sobre todo porque al hablar de la violencia que sufren estos grupos, este grupo de la comunidad, ellos obviamente necesitan este apoyo terapéutico. Y qué importante es que nosotros nos formemos, ¿no? Que sepamos cómo abordarlo, porque a veces puede ser que llegue alguien que pertenece a la comunidad diversa y que no tengamos como las herramientas para poder abordarlo. Entonces, en general es como un reconocimiento de su trabajo, se me hace muy interesante, y que también esto me lleva a poder o a querer saber y conocer más del trabajo que se está haciendo desde la terapia. Entonces, nada más es como, gracias. ¿Nada más? Buenos días. Mire, pues yo soy egresada de Trabajo Social ya casi 20 años y me llama mucho la atención el libro, está muy bueno, los temas, así como iban narrando, son temas muy importantes. No estoy tan empapada de esto, pero sí me gustaría saber cómo tomar lo que es la comunidad gay o lesbiana, lo que sea, cómo yo puedo actualmente a enfocarme a ese tema, ya sea en mi trabajo, en mi hogar, como ama de casa, como madre de familia y ante la sociedad. Sí me gustaría saber que me dijeran, ¿cómo vas a tomar ese tema como persona, ya como profesional? No estoy muy empapada, lo reitero nuevamente, pero es un tema muy interesante y actual y muy difícil de abordar. Bueno, también tenía otra duda, más que nada de la duda es como resaltar esta parte de la perspectiva. Ya había mencionado, soy alumna pero no soy de este estado. Mi estado soy originaria de Hidalgo, sin embargo, la perspectiva mencionó a nivel Tlaxcala de que más bien qué reacción tendrían en cuestión a la comunidad de la misma. Que aquí se siente un poco más de tensión o opresión a este tipo de orientación sexual. Yo al menos mi perspectiva es de que sí es un poco más oprimida o opresiva y eso sí se da un poco más la latente de este factor del machismo. Yo como soy diferente, sí noté esa gran diferencia, sin embargo, pues sí me gustaría saber cuál es la perspectiva desde ese lado, para ver si pues más que nada una comparación y también por qué se da principalmente en uno de los estados porque también es así que se da como que más el patriarcado, pero también sabemos que esto se da más por la religión, porque es como que
bueno, es como también más atiende de la misma, de esto, y también qué tan repetitivo es ese patrón, o por qué a estas alturas, a pesar de este siglo, porque es como que uno de los principales estados del machismo. Y pues ya. Sí. Wow, podemos escribir otro libro con estas preguntas y esta respuesta. La verdad es que sí. Bueno. Como tal nos preguntan, pero sí me da curiosidad cuáles son los obstáculos o las piedritas que han tenido en el camino al presentar aquí en México, en el país como tal, la realización del libro, porque por todos estos comentarios que han realizado que no es tan fácil presentar algún artículo, algún libro referente a la comunidad. Pues cuáles son las piedritas que han tenido los tropiezos en el camino para poder presentar y concluir el proyecto. Gracias. Entonces, bueno, ya tenemos para toda la media hora. Entonces vamos como pimponeando. Sí, primero la pregunta. Que era cómo pudieran aportarnos desde esta perspectiva por el asunto del caso que se está atendiendo por parte de la universidad, y qué orientación se le puede dar a esta familia que están teniendo la vivencia de una persona transexual, ¿no? Más o menos, sí, corríjame si me equivoco. En ese caso, voy a poner una reflexión en dos niveles, ¿no? Y eso lo he aprendido por estar trabajando con abogados. Los terapeutas tendemos mucho a tener como este discurso, ok, pues es que hay que acompañar a esta persona en su proceso, y es súper chido, qué bueno que se haya animado. Ok, a ver, pero la cosa jurídica aquí es medidas de protección, porque luego cuando surge como toda esta situación del coming out, ¿no? Que luego lo andan anunciando como todo el mundo salga del closet sin mirar las intersecciones. Exactamente, porque pueden poner en riesgo a esta persona, y no es de que se le diga no lo haga, sino que ver de qué manera ayudarle a esta persona, de identificar en qué espacio se puede sentir más cómodo, más cómoda, qué medidas de seguridad le puede proveer la propia comunidad en la cual se encuentra. Y voy a situar un ejemplo, un testimonio trajeron en una asociación de terapia familiar a un terapeuta de Nueva York que trabaja la diversidad sexual, y trabajó con una chica trans de Tláhuac. Les doy el contexto de Tláhuac debido al informe que se emitió por parte del CONAVIM de alerta de género, que es uno de los municipios más peligrosos para ser mujer, ese junto con Iztapalapa, y ser mujer transgénero. Y en su intervención terapéutica le estaba diciendo, es que vamos a prescribirle un ritual donde se va a vestir totalmente de mujer, ya como ella prefiera, se le va a nombrar en femenino delante a todos, y va a salir a la calle y va a saludar a sus vecinos como mujer, y la mamá la va a acompañar porque es un espacio de afirmación. Una quinceañera. Sí, era el ritual de feminización y presentar al pueblo ahora como su hija. Sin tomar el contexto, entonces necesitaríamos saber cuáles son las medidas de protección, si hay alguna comunidad LGBT configurada ahí, que aunque esté trabajando un activismo un tanto velado, pero que esté ahí para poder proteger a esta persona, porque tenemos que pensar, antes de esta parte de la confirmación, su protección. Porque de hecho, y ya nada, cierro esto para que nos comparta María, cuando se dio la aceptación del matrimonio igualitario en Oaxaca, tuve la oportunidad, bueno, porque nos visitó ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el abogado que estuvo trabajando en el litigio para la aceptación del matrimonio igualitario, y esa era una de mis preguntas. Oye, ok, está chido ya el matrimonio igualitario, pero ¿qué medidas de protección existen para las personas debido a que se vuelven visibles? Y la visibilidad tiene una consecuencia política, social y de vida para estas personas. Entonces, lo que él me decía era que hay que tener en cuenta que primero las medidas de protección son difíciles, pero no imposibles. Si bien es un avance político la visibilidad del matrimonio igualitario, también hay que pensar de qué manera proteger a esta persona a nivel comunitario. Entonces hay que pensar quiénes son las personas que lo pudieran apoyar o la pudieran apoyar en este proceso, que no necesariamente tiene que ser tan visible,
porque tiene que pensar en también las agresiones y las violencias a las que puede ser objeto, y que de hecho Fundación Arcoiris ha reportado esta endomigración por parte de las personas LGBT que salen de sus comunidades a irse a la Ciudad de México porque no encuentran un lugar seguro, y porque tenemos altos índices tanto de feminicidio y transfeminicidio, es por ese tipo de situaciones. Entonces hay que pensar qué medidas de seguridad hay en su comunidad y medidas de seguridad que existan disponibles a nivel ciudadano, ¿no? Entonces, bueno, eso sería. Y en el proceso terapéutico es el acompañamiento y decirle a esta persona que no es necesario que tenga una actitud tan afirmativa en el espacio si no tiene la protección. No, rapidito, solo quería decir que mencionó también la masculinidad, que sabemos que es una construcción social, y mencionó también el feminismo con el machismo, y no son las mismas cosas. Entonces, como decir, yo he escrito también sobre el machismo, y por supuesto hay machismo que es como, ¿cómo se dice? Que es como bueno, es como benevolente, y el otro machismo que es la masculinidad tóxica, ¿verdad? Pero el feminismo siempre está en la igualdad, y el machismo refuerza la heteropatriarcal, ¿verdad? ¿Sí se dice? Entonces no se pueden situar iguales, pero es buenísimo que lo estás mencionando, ¿verdad? Porque aclarar esas diferencias. Entonces eso es lo que quería hacer con esa pregunta, con la primera. ¿Seguimos con la segunda? ¿La segunda? No, y le felicito mucho por su trabajo porque es muy importante, y le quería decir eso también. Gracias. La segunda era de tu experiencia interseccional, ¿no? Que te preguntaban de tu posición, que qué tanto más, qué tanto menos sientes discriminación y presión. Ok. ¿Quién me preguntó eso? Ok. Entonces sí, uno piensa que uno llega a cierto nivel profesional y no lo va a sentir, pero aún en mi trabajo en la universidad siento que mis colegas que son hombres, y también mi tipo de estudio que hago, que es feminista, así, a la igualdad y todo, lo ven, siento a veces que lo ven como algo inferior. Inclusive cuando me invitan acá a México para presentar y todo, y no solo son como que me siento que me ven de otra manera, me siento como discriminada, pero me pasó la vez pasada que también me ofrecieron menos dinero presentar, ¿se acuerdan? Que mis colegas que eran hombres. Y yo le dije al director, ¿cómo es posible que yo tengo más preparación, he estudiado más, he publicado muchísimo más, y no es decir que yo soy tan grande así, porque no lo soy, pero cómo es que ustedes me invitan a este congreso para presentar y me están dando una fracción de lo que están pagando al hombre? Entonces esas son las consecuencias reales, materiales, que uno dice como mujer. Todavía en los Estados Unidos la mujer blanca todavía gana 78 centavos por el $1 que gana el hombre. Ahora, si es afroamericana, es 72 centavos al dólar. Si es latina, es 68 centavos al dólar. Y muchas veces ella tiene más preparación, más estudio, más todo, siempre para ganar menos. Todavía estamos viendo eso. Como mujer, todavía tenemos un camino que tenemos que seguir luchando por nuestros derechos de igualdad. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Y si quieres decir nombres de forma de renuncia. No, yo sé. Había la otra pregunta de cómo puedo acercarme al tema como personal, profesional, y había como situarse, ¿no? Como ama de casa, ¿no? Ante el tema de diversidad sexual. Creo que una de las cosas importantes acá, y que de hecho que se ha logrado del activismo, porque el activismo tiene que ver con esta lucha por los derechos a nivel de lo material, de estos activismos que llamamos de calle, de lo que está pasando, de las injusticias, y que llegan a los espacios académicos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? La construcción del conocimiento, que si yo tengo alguna duda desde estos diversos lugares de los cuales pongo mis cegueras,
hay que atenderlas mediante la educación, es decir, mediante acercamiento a estos textos, mediante acercamiento a otros, como por ejemplo uno que trabajamos que podría ser como el hermano huérfano, ¿no? O hermana huérfana, no sé ni cómo situarlo ahí. Un texto que lo hicimos con la ONU, que se llama Nada que curar. Ese texto espera precisamente que sea digamos, el volumen número 1, porque nos está hablando a nivel general de las intervenciones, nos está diciendo primero los conceptos, un glosario un tanto básico, qué son las terapias de conversión y qué actitud tienes que tomar tú, tal vez como ciudadano, ciudadana, tal vez como ama de casa, y acercándose a lo profesional. Ese texto se puede bajar de forma gratuita, porque ya el nuestro está muy especializado en tema de terapia familiar, que es lo que se ha hecho. Entonces la recomendación sería, si está dentro del campo de trabajo social, que se acerque a sus textos. Secretaría de Salud sacó hace 2 años, o tal vez el año pasado, no recuerdo muy bien la fecha, esta guía de intervención para profesionales de la salud mental, y que de forma curiosa, ahí hay que ver las omisiones que hace Secretaría de Salud de aquí en México. No contempla a los psicólogos y a las psicólogas en ese manual. Está trabajo social, está enfermería, está medicina, está psiquiatría, pero psicología no está. Y que de hecho uno de los debates que tuvimos con la ONU era de que, pues es que entonces este manual que estamos haciendo sea para psicólogos y psicólogas, porque de lo contrario, ahí están las omisiones, ¿no? Pero bueno, es parte como de nuestro activismo dentro de la academia, andar dando esos tirones, esos jaloneos, ¿no? Para que estén esos materiales, pero mientras están esos materiales disponibles para que tenga literatura pues fundamentada, porque hay otras mal argumentadas en espíritu de no decir nombres. Hay un texto que precisamente se publicó en el 2003 y son profesoras de esta cala de la UNAM y una da clases aquí, donde en el capítulo dice que las parejas homosexuales se conocen en antros, que tienen relaciones viciadas, que tienen o sea, escribiendo desde un prejuicio porque ni siquiera está argumentado, pues. Si estuviera argumentado seguramente sale la Biblia, pero perdón, ya ahí con el respeto religioso que cualquiera tenga, pero hay una mala fundamentación. Entonces, yo recomendaría precisamente esta parte de acercarse a los textos, ¿no? Y que de hecho hay ese artículo que puse ahí en español, se llama 20 años en la oscuridad, el contenido y análisis del entrenamiento acerca o el acercamiento a las personas gay, lesbianas, bisexuales, en temas de terapia familiar en los journals. Esto se hizo hace 30 años. 2007. 2007, ¿dónde dice? Porque hacen un análisis, se publica en 2007, pero hacen un análisis de varias journals de terapia familiar, y que de 17 journals de análisis de 13,000 artículos se encuentran 77, y cuando nosotras hicimos esa emulación con lo que pasa en México, de 350 artículos aproximadamente, no, 400 artículos, solamente 3 en 20 años hablaban del tema LGBT en terapia familiar. Es una cosa brutal, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieres como ampliar esa parte de... Yo sé que estamos viendo. ¿El tiempo? Creo que combinamos la pregunta 3 y 4, y también este libro es fantástico porque también te da información, pero lo que dicen en el libro es que los derechos de LGBT, de las personas LGBT, son derechos humanos, como los derechos de las mujeres, son derechos humanos. Entonces, eso se tiene que integrar en todo lo que hacemos. Y también estaba pensando como recursos en el Internet, hay mucha información. Entonces, ustedes también pueden compartir esa información con sus hijos, con sus familias, y integrar esto en su vida. Y me alegro y le quiero decir gracias también por el interés y el deseo de integrar toda esta información a su vida personal, porque eso también es importante. Entonces, rapidito tenemos la pregunta 5 y 6. Pero eso también, yo pienso que muchos de ustedes que están aquí presentes representan los aliados. Yo soy una aliada, pienso yo. Pero solo, me dijo mi estudiante, me dijo, doctora, solo las personas que son de ese grupo pueden decidir si usted es aliada o no. Usted no puede declarar, yo soy aliada de los LGBT.
No, ellos te tienen que considerar como aliada. Entonces yo pienso que eso es un punto con la pregunta. También pensé en la religión, que también es ¿cómo se dice? Una construcción social, estructural, muy importante en nuestras vidas, pero también que refuerza muchas de estas ideas patriarcales, opresivas. Y yo soy católica, siempre voy a ser católica, pero católica feminista, imagínense. Entonces, pero yo también tengo que ver cuál es la responsabilidad también de la religión de reforzar estas actitudes problemáticas para personas LGBT. Y la última cosa que quiero decir, que cuando supe que Fausto escribió este libro, no les miento que también sentí un poco de temor por él y por su pareja y por sus colegas y todas las personas que escribieron aquí. Y también les quiero decir que tienen muchísimo valor porque este trabajo es necesario e importante. Pero también cuando una persona toma ese riesgo de publicar algo, de decir, soy quien soy, y estas cosas son importantes no solo para nuestras carreras, pero para las vidas de estas personas, son riesgos importantes y necesitan aliados como nosotros de decir, te apoyamos, estamos aquí, estamos en la lucha contigo, eso es muy importante. Y si hay muchos obstáculos, que esa es la pregunta 6, pero yo digo, la resistencia tiene que ser más fuerte que los obstáculos, y eso es un esfuerzo colectivo, y con esto quiero dejar esas. Muchas gracias. Aparte, acá. Hola, mi nombre es Ana Rosa, tengo una pregunta. Me causó un poco de ruido que al inicio de la presentación del libro mencionaran que en realidad querían agregar como tal al título terapia sistémica y por cuestiones de edición agregaron como tal terapia familiar. No he leído el libro, pero quisiera saber si en el contenido de incluyen como tal el proceso que llevan los familiares de las personas donde hay un integrante que pertenece a los grupos LGBT. Es que para que no se me vaya. Yo creo que sí. Fue una reflexión en términos también lingüísticos, ¿no? En términos conceptuales, el aceptarlo así, porque en un punto pues les compartía que la categoría familia pues era una categoría considerada campana. ¿Por qué? Porque alude principalmente a un modelo de familia muy específico para pensar la vida social y además que va vinculada con una realidad religiosa aquí en México. Y ahorita que estamos hablando un poco de ese tema y una preocupación que tenemos es principalmente que cuando hablamos de estos temas siempre se vinculan con una preocupación social que tiene que ver con el regreso del conservadurismo en América Latina. Lo que se está viviendo en el proceso de Estados Unidos, lo que se está viviendo en Bolivia, por ejemplo, lo que estamos viendo totalmente. Y que por eso hay que tener reflexiones que no estén despolitizadas. O sea, lo pongo a colación porque pues está allí, ¿no? Terapia familiar y no dice terapias familiares, ¿no? Y lo sistémico nos parecía una categoría un tanto más amplia porque era conceptual y podíamos hablar desde el sistema sexo-género, ¿no? Entonces, por ese tipo de, digamos, analogías, ¿no? Conceptuales y el tratamiento teórico conceptual, metodológico que queríamos darle, tenía esas reflexiones que al final de cuentas se quedan acá, ¿no? En las presentaciones, pero que es nuestro deber como enunciarlas, porque al igual que en la red invisible dijeron teníamos que ocultarnos en un inicio para ser aceptadas, porque esos son los retos, ¿no? Teníamos que lograr ese cabildeo, porque acá es una cuestión política. Y yo agradezco el cobijo de nuestro editor, pero sabemos muy bien que si al editor no le gustaba algo, nos tira al traste. Entonces son cabildeos, son unas consideraciones de estos microactivismos que si no lo hay y nos están dando el espacio, pues entonces hay que también dialogar con respecto a las propuestas. Y él nos dijo, no, pues saben que vamos a agregar esta propuesta que diga terapia familiar sistémica, porque hay toda una construcción ya en México en eso,
bla, ¿no? Lo que sí le agregamos el LGBT+, como en esta parte de recomendación jurídica, decir, bueno, es que esto es lo que se entiende como más universal del asunto, ¿no? Y ¿cuál era así que sí, aparece dentro del libro, del trabajo, sí aparece una forma un tanto más resumida, porque cuando estamos hablando de lo LGBT, tenemos que considerar que el trabajo con mujeres lesbianas es muy diferente a hombres gays. Y los que nos vimos así con una serie de ausencias eran aquellas personas, hombres que tienen sexo con otros hombres y que no están presentes dentro de lo LGBT, ¿no? Entonces, bueno, eso es para otro libro. El asunto era precisamente que sí aparece toda una serie de reflexiones de qué es lo que se tiene que hacer con parejas incluso LGBT, adultos mayores, pues, ¿no? Que quedan en un abandono a nivel de lo familiar, porque aunque lucharon en su juventud, cuando llegan a esta etapa de su vida, no tienen familiares que los acepten y que los reciban. Y de ahí tan importante el activismo que tuvo esta mujer trans, de que en la Ciudad de México fundó el primer asilo para las personas mayores LGBT. Entonces, porque nos está mostrando esas ausencias y lo habla desde su experiencia interseccional, desde su angustia, decir, es que pues mi familia no me acepta, pero entonces yo tengo una familia que está construida desde la parte comunitaria, ¿no? Entonces, ¿algo que es? No sé, para algo más, dando como un cierre. Me dijo Carlitos. De aquí, Carlita. Se lo sabía. Aquí está. Para empezar, me gustaría hablar sobre una idea, que es qué oportunidad podría existir de crear tal vez un perfil psicológico a nivel social para poder intervenir con el sentir de una perspectiva renuente a esta aceptación, o sea, las personas que tienden a no aceptar identificarlos mediante este perfil psicológico para poder intervenir, no para cambiar su manera de pensar, porque eso sí ya es algo tanto violento, porque cada quien tiene la idea de cómo sentirse y cómo pensar, pero sí para aceptar al otro. ¿Y qué consecuencia podría beneficiar? ¿O sería algo más como que sabes que no se podría ocupar porque tiene unas tantas deficiencias? Buenas tardes. Me llamó la atención un poco al inicio de la presentación en el cual hablaba del problema que tenían acerca del LGTB con la parte de las lesbianas. Y posteriormente también me llamó la atención que dijeron que para hacer parte, para que fueras un aliado, ellos eran los que te decían si eras o no. Entonces aquí me llama la atención sobre si hay una exclusión en una minoría de la cual el objetivo es una inclusión. Entonces, la pregunta sobre, no sé si entendí súper bien lo que nos estaba preguntando, pero me suena como que cuáles son los beneficios y los riesgos de ser un aliado. ¿Así es? Más no es ser un aliado, pero sino para hacer que la sociedad que se muestra renuente a esta aceptación, hacer que acepten al otro. Ok, ¿en general otro o LGBT? LGBT. Ok, porque yo digo, los riesgos siempre están ahí porque es contra la cultura, es contra todo, ¿verdad? La patriarquía es como decir, le dicen en la literatura, es como el smog, siempre estás ahí, lo estás respirando, siempre está presente. Entonces el riesgo es que siempre estás contra la cultura, countercultural, siempre es así, siempre se va a sentir como riesgo personal. Por eso el trabajo tiene que ser colectivo. El beneficio, pienso yo, es que sabes que estás trabajando hacia los derechos humanos y la justicia social. Entonces eso para mí es un beneficio mucho más grande. Y así el número 7 de mis preguntas. El número 8, usted preguntó de esa perspectiva que solo la persona de posición social bajo podría ser una persona indígena, podría ser LGBT, podría ser una mujer, quien sea.
mi estudiante me dijo eso porque él es un hombre gay y él dijo, nosotros podemos considerarnos como aliados, pero las personas que vienen de esas posiciones oprimidas, puedes decir, ellos lo van a notar por nuestras acciones. Se va a hacer obvio si estoy aliado o no, porque la forma de hablar, la forma de aceptar, la forma de unirme así como una aliada, de estar así, bueno, estamos en esto juntos, ¿verdad? Quien sea la persona, pero mis acciones van a reflejar eso. Entonces, no, el acto no es de separarme o decir que eso no es la intención, pero sus actos van a ser obvios que de veras sos aliado y, ¿entienden? Es como que la intención no es de separarnos, pero ellos tienen que decidir. Que si, por ejemplo, mi colega que es hombre y él me dice, María, ¿sabes qué? Hiciste muy bien en esa junta, me gustan sus ideas, de veras estaba de acuerdo y en la junta le dijo a todos mis colegas, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con el punto de vista de ella tiene razón, yo ya entiendo que él es mi aliado en ese momento apoyándome de una manera pública y eso significa mucho. No sé si contesté. Yo creo que como complementando, la parte de nuestro editor fue nuestro aliado en ese tipo de reflexiones, por ejemplo, ¿no? O sea, no nos estaba diciendo no les voy a prohibir, pero bueno, esa reflexión epistemológica pues la pueden poner y situar en otro lado, no les estoy diciendo nunca lo mencionen, ¿no? Entonces, para ampliar también, para complementar en esta idea del perfil psicológico, pues si bien ya existen estos estudios, sobre todo hijo creo que se llama Rafael Muñoz, que es del SAGE, de la UNAM, a ver, ahí está la parte de la psicología, dentro de psicología está el aspecto de la homofobia, y puede ser directo e indirecto, pero ojo, aquí tiene que operar varias cosas, y por eso ahí me meto mucho más a la cuestión de la bioética, de decir, ok, una cosa, sí, en efecto, tienes tu opinión personal, sí, solo sí, puede ser argumentada para que tú puedas ser objetor de conciencia. Pero la objeción de conciencia tiene un peligro, que se tome para no brindar un servicio a una persona LGBT por tu opinión personal. Entonces ahí lo que me está diciendo es de que es un problema estructural que viene de una opinión personal, por ejemplo. Entonces ahí es la parte de reconocer que es un derecho civil, el derecho civil de yo precisamente recibir una atención médica, clínica, aunque sea una persona LGBT, y tú tienes no es derecho, sino que tú tienes la posibilidad de ser objetor de conciencia, si solo si no impides que esta persona acceda al servicio. Lo que está pasando es de que esa opinión personal fundamentada de la objeción de conciencia hace que muchos terapeutas, médicos en una clínica se nieguen y se están escudando, no, es mi opinión personal y tengo objeción de conciencia. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo ahí ya me estoy metiendo incluso a la gestión y organización de las clínicas, de que una clínica no es objetora de conciencia, pero sí puede haber personal que sea objetor. En ese sentido, la persona que no es objetora, pues tiene que estar en colaboración y estar en monitoreo y una actitud para recibir a esta población, porque en efecto todos tenemos derecho a opinar, pero no todas las opiniones son fundamentadas y no todas las opiniones deben ser defendidas desde los derechos humanos, ¿no? Exactamente, nunca son neutrales. Entonces por eso hay que entender cómo opera la objeción de conciencia. Y el otro era el tema, esta parte de como que entendí, corríjanme si me equivoco, de la exclusión e inclusión de una minoría hacia una mayoría. Hay que entenderlo desde los movimientos sociales, que no existe el hecho de que este pobre heterosexual que quiere ser aliado y no lo dejan ser aliado. Es que por algo no lo dejan ser aliado. O sea, a menos que precisamente haya esta prueba, se le llaman en la parte jurídica estas epistemologías testimoniales, es decir, este testimonio en vida que esta persona demuestra veracidad en su argumento y en su acción de que sí quiere ser una persona aliada, no de que es totalmente contradictoria, de que dice una cosa y hace otra, porque ahora es objetor de conciencia de todo lo LGBT cuando sí era aliado. Entonces hay que entender que uno puede ser aliado de una minoría
porque entiende el proceso de opresión estructural. ¿Y qué nos referimos a eso? A los crímenes de odio, a los feminicidios, por algo se llaman como se llaman, porque están reconociendo que por su condición de ser persona atravesada por esas experiencias, viven lo que viven. A un hombre no lo van a matar por ser hombre, por ejemplo. Lo van a matar ya sea por una cuestión de crimen organizado, que es lo que pasa acá en México, pero jamás por ser hombre. Por eso se le denomina crimen de odio, porque hay una condición de tu propia expresión que ha generado esa emoción que lleva a señalar, desplazar y aniquilar a esa persona. Entonces hay que entender esa parte para poder decir, ok, yo quiero ser aliado, entonces tengo que ver cuál es la agenda de trabajo de estas personas y tampoco presionarlas a que anden, acéptenme, ¿no? Ay, quiero ir a la marcha y quiero estar hasta el frente. Entonces hay que respetar a la comunidad, de que yo digo que yo soy aliado del movimiento afromexicano y cuando tengan su marcha, ay, yo quiero estar con ustedes hasta el frente. O sea, no tiene ningún sentido, exactamente. Entonces hay que entender estos procesos. Al lado o atrás, pero no al frente. Exacto, sí. Exacto. Entonces no sé si quieran ampliar. Creo que ya. Creo que una última porque se nos acabó el tiempo. Podríamos hablar todo el fin de semana. Es más como una parte agregada a lo que comentaba, que no es una aceptación del grupo, sino un reconocimiento, como bien lo decía la doctora, ¿no? O sea, tus acciones van a determinar que este grupo te identifiquemos como un aliado o como alguien en el que encontramos esa ayuda, y no a través de procesos que no tienen que ver con esta parte altruista, ¿no? De ser reconocido de, ay, pues mírenme, yo estoy apoyando. Entonces, esa diferenciación, por eso es que existe esa brecha, ¿no? De decir, para poder ser aliado debe ser identificado por el otro como tal, no aceptado, identificado, que te reconozcan y digan, ah, bueno, sí, tal persona es justamente mi aliado. Gracias. Pues bueno, está más fuerte el volumen. Agradecemos la asistencia tanto de los docentes como del estudiantado para compartir esta presentación del libro de la terapia familiar sistémica y la comunidad LGBT+. Las aportaciones son totalmente interesantes de seguir comentando, analizando. Sin embargo, Fausto, me gustaría que les dijeras a los chicos y a los docentes cómo poder descargar el libro para que ellos puedan introducirse un poquito más al tema y tener también su propia opinión. Es de acceso gratuito, está en Google Books. Lo que pueden hacer es en Google poner precisamente la terapia familiar y la comunidad LGBT así y les va a salir inmediatamente. Ya si tienen alguna dificultad, me mandan un correo, porque luego se me dicen, ay, es que no se puede. Entonces mi correo es fausto.lamont@iztacala.unam.mx. Entonces, pues ahí se puede dejar. Muchas gracias. Buenísimo, también pues la maestría les podemos apoyar. Ahorita nos ponemos de acuerdo también con Fausto también. Y pues para que sigan también la página de la MEC, es mec-guac.mx, no, es mec-guac, ¿verdad? La página de la maestría, y ahí tenemos una serie de publicaciones y invitaciones a determinados eventos, como en el caso de la presentación del libro, pero también hay mucha referencia bibliográfica en relación no tan solo a este tema, sino a todos los temas que implican los estudios de género. Y bueno, para agradecerle su presencia, María, pues espero que te lleves esta grata experiencia, que compartimos, que te sientes muy a gusto de estar aquí en una maestría como es la de estudios de género. Lo comentábamos, no en todo el país hay, en cada universidad,
una maestría que es complicada y también ahí necesitamos aliados para seguir trabajando con estos temas como el que acabamos de comentar. Y para reconocerles el trabajo, su presentación, voy a pedir a la doctora Adriana Celis que haga entrega de las siguientes constancias, por favor. Que le entregues a la doctora María. La Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología, Maestría en Estudios de Género, otorgan la presente constancia a la doctora María Bermúdez por haber participado en la presentación del libro La terapia familiar sistémica y la comunidad LGBT+, que se llevó a cabo el día 16 de noviembre del año en curso con una duración de 3 horas. De salto el principio, otorgan la presente constancia al maestro Mario Fausto Gómez Lamont por haber presentado el libro La terapia familiar sistémica y la comunidad LGBT+, que se llevó a cabo ya. Y también la maestría en Estudios de Género otorga la presente constancia al doctor Cirilo Rivera García por haber participado en la presentación del libro La terapia familiar sistémica y la comunidad LGBT+. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Que tengan una excelente tarde y feliz puente, porque nos vemos hasta el miércoles aquí en la Autónoma de Tlaxcala.